Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Estamos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe, en la entrevista número 30. Hemos regresado a Colombia y vamos a compartir la experiencia de vida con una investigadora y una mujer que tiene mucha experiencia en la educación popular y en el trabajo de la construcción de paz. Ella es María del Carmen Muñoz Sáenz. Le decimos con mucho cariño y mucho afecto, Carmen Muñoz. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Angélica, ¿cómo te ha ido? Qué gusto escucharte. Qué maravilla poder realizar esta entrevista. Yo tengo muy buenos recuerdos o en mi cofre de memoria desde cuando era muy chica, yo no Mm. sé, tendría unos 10, 12 años, cuando te Sí, conocí en uno de los barrios, digamos, poco conocidos, o no sé si poco conocidos, pero en Bogotá, hacia el sur, por Villa Javier. Recuerdo mucho que hacías allí un trabajo de educación popular, con algunos colectivos, con la iglesia, y tengo muy buenos recuerdos de eso. Entonces quería contarles pues a quienes ven esta entrevista número 30, precisamente quién es Carmen Muñoz. Y bueno, yo no, que nos cuentes un poco de quién es Carmen Muñoz, cómo se fue encontrando desde niña y también desde joven en este camino del trabajo comunitario, y de la transformación social en Colombia. ¿Cómo es? Tú eres además de Cundinamarca, también de Bogotá propiamente. Si quieres relatarnos un poco de eso, de tu vida, tus inicios. primero que todo, Angélica, agradecerte por esta entrevista y también por hacerme retroceder en la memoria hacia mis caminos, esos senderos donde empecé a preocuparme por todo el tema de lo social y no solamente a preocuparme, sino luego involucrarme hasta los tuétanos en esa pasión por querer transformar este país y todavía después de 25, 26 años sigo en ese intento, sigo todavía creyendo en eso, sigo todavía esperanzada. Sabes que hacía rato no echaba hacia atrás mi memoria, y tengo que decirte, bueno, yo soy una mujer que pertenece a sectores populares de corazón, aunque en este momento pues ya llevo rato que no vivo en sectores populares, pero sí trabajo en sectores populares, en sectores rurales, en sectores que realmente son, digamos que, excluidos de los sistemas productivos, si se quiere, y de los sistemas de reconocimiento social que tiene este país. Pues te cuento que yo en mi vida, en mi infancia, aprendía en la casa de papá y de mamá. Uno aprende más desde el currículo oculto, ¿sabes? Hablándolo pedagógicamente. Porque yo lo que recuerdo es que mi papá, un cachaco puro, él siempre llevaba niños abandonados de la calle a vivir con nosotros. Nosotros vivimos con varios niños. Entonces, mi papá, él los trataba igual que a nosotros y les compraban lo mismo que a nosotros y los ponía a estudiar con nosotros en los mismos lugares, pero los niños nunca se amañaban, ¿sí? Porque definitivamente, pues les gustaba más vivir en la calle, sin tener que vivir como se vive en una casa con ciertas normas y ciertas más que normas responsabilidades. Y siempre me pareció normal que trajeran gente, eh, de habitantes de calle a la casa. Y bueno, pero cuando yo ya fui adolescente ya no me pareció normal. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué peligro? ¿Qué miedo? La cosa, ¿no? Pero ya eso lo había interiorizado por cuenta de mi papá y de mi familia, una familia que fuimos siempre unidos, solidarios. Peleábamos entre mis hermanos, yo soy la hija menor, de cuatro, el mayor ya fallecido, lo cual indica que quedamos solo tres. Papá también murió hace 15 años y quedamos con mamá. Y bueno, cada uno hicimos nuestras vidas, pero los tres hijos estamos todos dedicados, trabajando en áreas, mi hermana y yo en áreas sociales, mi otro hermano sí en área industrial. Pero igual yo luego empecé a acercarme a la espiritualidad ignaciana, ¿sabes? A la Sí. compañía de Jesús a través de la Casa de la Juventud. Y ahí fue donde tú me conociste, porque yo era amiga de tu tía
y tu tía también, no, soy amiga de tu tía, y ella también pertenecía a la Casa de la Juventud, solamente que ella no trabajaba en sectores populares, porque no vivía en sectores populares, yo sí, Claro, cerca de Villa Javier, tienes toda la razón. sí. Entonces ahí, realmente quien nos forjó a nosotros, sí, fue el padre Alejandro Londoño, acaba de fallecer hace casi 2 meses. Él fue el que realmente tuvo la capacidad, el olfato y la intuición de descubrir en un poco de muchachos, sí, llenos de energía, cómo podría canalizarnos para servirle a este país. Y lo hizo bien, porque lo hizo con ejemplo, ¿sabes? Ese cura que uno lo veía coherente, comprometido con la gente, que se sacaba hasta la camisa para que los demás tuvieran que comer, para que la gente se sintiera cómoda, feliz. Alejo Londoño, digamos que es lo que para mí representa la autenticidad de un sacerdote y de una iglesia comprometida con el pueblo y con los excluidos. Y a mí eso se me impregnó, ¿sí? Ujú. Y yo lo seguía. Entonces él formó, yo me acuerdo que teníamos procesos de formación para sectores populares que se apoyaban a través de las comunidades de vida cristiana de la Casa de la Juventud. Sí. Y nosotros trabajábamos en un proyecto que se llamaba FOINDI, que era un proyecto de formación para jóvenes populares. Duramos años en eso. Y luego Alejo en Villa Javier formó la Escuela de Alejandría, donde hacíamos formación para jóvenes, para emprendedores, y pedaleábamos mucho todo el tema del crecimiento personal, de cómo hacer los mejores seres humanos, cómo empoderar a las mujeres, cómo empoderar a los jóvenes, cómo hacer que ellos desarrollaran su propia potencialidad económica a través de Ajá. microempresas. Y eso lo trabajábamos mucho, ¿sabes? Con un grupo de profesionales, porque ya en esa época todos éramos profesionales. Cuando Claro. entramos a la Casa de la Juventud, lo curioso, y cuando conocimos a Alejo, éramos bachilleres. Y cuando ya seguimos haciendo toda nuestra carrera profesional, porque todos hicimos carrera profesional, durante la carrera estuvimos acompañando y aprendiendo de Alejo y creciendo espiritualmente y comprendiendo este país. Y cuando ya fuimos profesionales, pues no había de otra, sino ya metida la mano, decimos aquí en Colombia, metido el codo, y nos metimos de lleno, y yo me metí de lleno a trabajar con los temas de derechos humanos, violencia política y todo el tema de educación para la paz. Yo me considero con ciertas experticias en ese tema Sí. de educación para la paz, y creo que ahí está parte de la clave para resolver los problemas que tiene Colombia hoy día. Estoy convencida de eso. Y es, a mí me gusta mucho esta retrospección o esta mirada en retrospectiva porque empieza uno a identificar algunas siembras, ¿no? Por ejemplo, esas siembras con las que culturales inclusive, en la parte, por ejemplo, del trabajo de la conexión con tu mamá, con tus hermanas, por ejemplo, ¿qué aprendizajes te dejaron ellas? Yo creo que en mi casa han habido 2 o 3 aprendizajes que todos nosotros los recordamos y los transmitimos, incluso en todo lo que nosotros hacemos. Uno es el trabajar duro, ¿sí? Para uno vivir como merece, pero con lo que produce su trabajo. Otro es el sentido de la responsabilidad y de la corresponsabilidad. Ajá. Si tú estás bien, yo estoy bien. Si los demás están bien, nosotros estamos bien. Y lo otro es el sentido del respeto hacia la diferencia. A mí me pareció una experiencia, ¿sabes? Muy bella, que nosotros tuvimos, que yo recuerdo cuando era niña, tenía tal vez unos 6 7 años. Una familiar de mi papá se casó con un hombre afrodescendiente, ¿sí? Nosotros nunca habíamos visto una persona que de otra raza que no fuera la nuestra, ¿sí? Entonces un día esas personas nos invitaron a comer. Cuando llegamos allá, pues mis papás todo era natural, pero mi hermano, mi hermano, el que me sigue a mí, miraba al señor afrodescendiente, pero no lo podía creer, ese muchachito no le quitaba los ojos de encima. Mi hermano tendría 8 o 9 años. Entonces mi papá, por debajo de la mesa, mi papá ya se dio cuenta que el muchachito estaba impresionado porque él nunca había visto una persona afrodescendiente. Entonces mi papá como que intentaba tocar al muchachito, ¿sí? Y tal, y ya mi hermano pues le quitó la mirada al señor. Los demás sentíamos curiosidad, pero lo mirábamos de manera disimulada, ¿sí? Sí. Cuando ya todos salimos de la casa y unas personas maravillosas, ese señor, un caballero completo, bueno,
Terminó la visita y fuimos caminando a tomar el transporte cuando mi papá se sienta como buen cachaco y dice, hola, pero a ustedes qué les pasó allá en esa mesa, ¿cómo así? Entonces mi papá le dice, ¿por qué ese señor tiene la piel negra? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa? Y porque mi hermano creyó que él estaba enfermo, por lo menos eso fue, los Claro, demás no pensábamos sino el por qué tiene color de esa piel. sí. Y mi papá dijo una cosa muy bella, dijo, porque no todas las personas somos iguales, no, hay muchas personas distintas. El Señor es un ser humano igual que ustedes, iguales que nosotros, solamente que su piel es de otro tono. Después se van a encontrar a otras personas que tienen otro tono de piel, pero luego van a encontrar personas que tienen otras religiones, que son diferentes. Pero eso es lo que hace que nosotros podamos construir una mejor sociedad, ser diferentes. Bueno, Qué increíble, ¿no? O sea, es como que hay un libro ahí que podríamos leer yo, para recordar, pero también para traerlo al presente, ¿no? Porque es lo pues, que más se señora, necesita ahora. y en ese momento no lo entendimos, te digo. Yo, mi papá dijo, yo, para mí la palabra que quedó en mi cabeza fue diferente, pero nos olvidamos del tema y de hecho en años no volvimos a ver a esas personas porque ellos se fueron del país. Pero sí realmente la primera aproximación a algo diferente a nosotros fue esa visita con esta persona, tipo, repito, extraordinario. Y de ahí para acá, digamos que empezamos a interiorizar que todo es diverso, ¿sí? Ujú. Y uno tiene que respetar eso. Y creo que fue una de las lecciones más grandes de mi casa. Y lo otro es que mi mamá tenía un grupo de amigas y esas amigas se reunían a tejer, a coser, porque ellas tenían que ayudarse económicamente con otras entradas, no Claro, solamente con el trabajo que tenían. Entonces ellas tenían, haz de cuenta, como un grupo de costura, ¿sí? sí, Era sí. eso. Pero a nosotros nos llevaban, por supuesto, gracias a Dios nunca, yo no aprendí a coser, yo no tengo habilidades manuales ni habilidades finas para nada. No, no, no. De eso sí no se me quedó nada, pero sí las conversaciones de ellas. Y ahí entendí cómo las mujeres se empoderan. Porque yo recuerdo que cuando a una mujer, una de esas amigas de mi mamá, el marido le hablaba duro y un día le pegó un golpe en el rostro. Y yo me acuerdo que las demás le decían, no señora, eso no es nada de amor, usted tiene que llamar a la policía y denunciarlo. En esa época denunciar al marido era una cosa del otro mundo, pero yo me daba cuenta cómo todas esas mujeres animaban a la otra y le decían y no le permitían tolerar ninguna forma de violencia. Le decían, eso es lo que más adelante esperes y verá lo que le toca. Y esa señora terminó separándose del marido, ¿no? Claro, por influencia de este círculo de amigas, pero yo empecé a comprender el poder de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres y cómo las mujeres somos capaces de lograr lo que queramos y cuando lo queramos, porque tenemos una fuerza interior que realmente muy pocas la tienen. Eso también aprendí yo de casa, ¿sabes? Cuando era chica. Sí, además porque finalmente siempre has sido una mujer muy independiente, ¿no? Muy, digamos que te has asumido retos que, digamos, culturalmente no estaban asignados en los roles sociales. Por ejemplo, el trabajar con otras comunidades que ya no estaban en tu zona de confort, ya no era Bogotá, sino que empiezas también a ir a otros territorios y siempre asumiendo los riesgos que significa trabajar en Colombia, en estos territorios transversalizados por el conflicto armado en Colombia. Digamos, ¿cómo fue también tu propio proceso de encuentro en, bueno, yo soy una mujer que me voy empoderando, que soy independiente? ¿Cuáles fueron los desafíos que te dejó ese trabajo territorial en otros escenarios, también dados con la diferencia, pero con características geográficas, culturales distintas? ¿Qué aprendizajes te fue dando ese encuentro con nuevos territorios distintos a los que ya habías trabajado, por lo menos en Bogotá? Pues yo en Bogotá mi primer trabajo fue con Naciones Unidas. Bueno, no fue un trabajo del otro mundo. O sea, aprende una interdisciplinariedad, ¿sí? Y mucha rigurosidad, meticulosidad en todos los estándares de indicadores. Digamos que eso fue lo que aprendí, sí. Pero yo luego estaba en áreas de salud, porque yo también tengo experticias en áreas de salud. Y yo era experta en esa época en rehabilitación física y trabajaba con pacientes. Mira cómo es la vida y cómo lo va conectando a uno unas cosas con otras. Yo entré a trabajar después que me gradué de trabajadora social
entré a trabajar a CIRE, que eso era o es un centro de rehabilitación física, pero yo trabajaba en una de las líneas donde atendía pacientes que eran amputados, ¿sí? Que perdían brazos, piernas, partes de sus cuerpos, ojos, oídos, por cuenta de las minas antipersonales a causa de la guerra, las minas que sembraban actores armados en esos territorios. Y cuando yo entrevistaba a esos pacientes para mirar qué tipo de tratamiento se les iba a dar, porque yo enrutaba a los pacientes en esa institución en los tratamientos, ellos me hablaban de una guerra, ¿sabes? De la guerra y que los mataban y que entraban y que habían no sé qué. Mira, yo no podía creer eso, porque yo pensaba, ¿de qué habla este tipo? ¿Cuál guerra? ¿Sí? Entonces, sin embargo, pues yo hablaba, armaba las historias y yo intentaba entender, pero yo vivía en una Bogotá, ¿sí? Que está alejada de esos temas. Y yo como que, bueno, luego, por casualidad, porque no te voy a decir que es que yo busqué entrar para volverme experta en estos temas de la paz y la violencia. No, 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 no. Fue un jesuita que me pidió el favor, me entrevistó por casualidad y le gustó mi perfil, pero yo de conflicto armado no sabía era nada. Pero este hombre me dijo, oye, mira, ayúdame un año, sí, a trabajar en Cúcuta, me acuerdo tanto, norte de Santander, por allá en Cúcuta, a coordinar un proyecto de educación para la paz, que era una escuela móvil de derechos humanos. Pues a mí me dio fue más curiosidad que gusto. Entonces Ujú. me busqué un mapa y dije, yo, ¿esta vaina dónde es? Y ni siquiera sabía dónde era Cúcuta, puedes creerlo tú. Y busqué un mapa y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y bueno, no, el tipo dijo, no, hay que hacer un trabajo, coordinar un equipo y tal, y cual, y cual. Yo soy muy hábil realmente para emprender cosas y soy una mujer que asume riesgos. Creo que una de mis principales virtudes, creo que me ha ayudado a mantenerme 23 años trabajando por todo este país en medio de la guerra, porque así ha sido. Y no nos ha pasado nada y no me ha pasado nada porque Dios me ama profundamente y porque Sí, Dios acompaña mi convicción de que nosotros sí podemos hacer la diferencia. A pesar de todo lo que vemos terrible, hay muchas cosas buenas que pasan en Colombia, créeme. sí. Pero como tú me preguntas de aprendizajes, yo tuve que hacer una opción de vida, no fue tomar una decisión, no, fue una opción de vida, porque yo era trabajadora social y me dije a mí misma, ¿cómo yo puedo acompañar a una comunidad a generar transformaciones si yo doy órdenes desde Bogotá? Yo oriento desde Bogotá. Yo dije, no, eso da vergüenza. Entonces yo opté por irme a vivir a esos lugares. Duré 12 años viviendo en diferentes territorios de este país, compartiendo con la gente su pobreza, su alegría, su disponibilidad, esa capacidad de resiliencia, esa valentía de las mujeres, ese emprendimiento de los jóvenes. No, no, no. Tú no te imaginas lo que yo viví en esa Colombia rural que la mayoría de los que escuchan esta transmisión desconocen. Mira, se siente una distancia tan terrible entre lo rural y lo... Ese fue mi primer aprendizaje, que hay diferentes Colombias. Yo no sé por qué todo el mundo insiste en hablar de Colombia y Colombia como una ente homogéneo, ¿sí? Ujú. No lo es. Colombia no es una Colombia, son las Colombias. La Colombia rural, la Colombia semirural, la Colombia urbana, la Colombia minera, la Colombia campesina, la Colombia excluida, la Colombia industrializada. Y cada uno tiene sus trucos. Ya te digo, viví en casi todo el país. Entonces, entiendo esas lógicas, esas interacciones, la gente, la cosmovisión que tienen las personas para construir realidades y vivir a partir de ellas. Aquí en el interior, por ejemplo, en Bogotá hablamos de los mafiosos, de los desmovilizados, hablamos, pero no tenemos ni idea qué es eso. Porque yo te digo a ti una cosa, Angélica, dentro de las simbiosis cotidianas, y eso lo aprendí también en los territorios, la simbiosis cotidiana es la que construye realidad. Y a partir de eso, usted vive una vida. Que algunos dicen, ay, la ilegalidad, ay, la informalidad. Ah, no, no le ponga apellido a eso. Usted vive Ujú. como tiene que vivir, máxime en un país donde la institucionalidad es muy diversa. Sí. Mientras en las ciudades capital lo tenemos todo, en estos lugares hay poco y en otros no hay nada. Y yo he estado en sitios donde realmente tú te sientes tan abandonada. Y yo puedo nombrarlo en un lugar del norte de Santander, Puerto Palma se llama ese lugar, como una vereda, es un lugar lejano. Mira, yo nunca había experimentado lo que sentía allá. Y era como estar en medio de la nada, ¿sí?
que si a ti te pasaba algo, que si esto, difícilmente de aquí eran como 2 horas más o menos para conectarse con lo más cercano a un casco poblado. No voy a hablar de un casco urbano, no, casco poblado, ¿sí? Y eso sí, campesinos berracos trabajadores, perdóname la expresión, pero aquí cabe perfectamente. Unos luchadores que se apañan con lo que tienen, con lo que pueden y se organizan en los entornos que hay. ¿Sí? Y yo aprendí de ahí a dejar de estarle poniendo apellidos a cada cosa. Porque, sí, sí, voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, en La Guajira, cuando hubo todo ese contrabando de perlas, no sé si alguna vez has escuchado de eso, eso fue lo más ilegal, informal en toda la lucha que hubo en su tiempo. Pero resulta que eso fue lo que le abrió el camino a la formalidad de la economía en esos territorios. ¿Puedes creerlo? Sí, Y claro. uno es de acá juzga de todo, pero no, no. Aquí en las Colombias hay que vivir con lo que se tiene y organizarse de la mejor manera posible y dejar de estigmatizar a todo el mundo. Ujú. Porque nosotros para criticones sí, ay Sí, María. está muy bien. En ese encuentro con esas Colombias, por ejemplo, relatabas de tu infancia el encuentro con el color, ¿sí? Más que con el color, con la raza negra. Eh, Sí. en estas Colombias, por ejemplo, te fuiste encontrando también con los pueblos originarios. ¿Qué preconcepción tenías antes de ese encuentro y, digamos, cómo fue evolucionando también esa relación con esa Colombia que fue colonizada, ¿sí? Con estos pueblos que realmente son de raíz territorial y a los que también hemos desconocido históricamente? Mm. Sí, yo siento que Colombia tiene una deuda histórica con los pueblos afro, con los indígenas, y hay desproporciones en toda cosa, porque si efectivamente legalmente tienen ciertas reivindicaciones, materializarlas en un país tan carente como nosotros, y ahora con esta manera como retrocedimos con la pandemia, pues peor aún, ¿sí? Pero yo te cuento que de no ser por esa lección que tuvimos aquella vez que salimos de la casa donde aquel señor Afro y su esposa nos invitaron a almorzar, el choque cultural para mí hubiera sido muy fuerte, ¿sí? Porque yo, donde viví toda la vida, hasta que tuve, ¿qué te digo? Es decir, yo crecí sin ver gente distinta, además porque la Colombia, que todo el mundo menciona, no está familiarizada. Nosotros, a diferencia de otros países de la vecindad, no tenemos experiencia de haber compartido migraciones anteriormente. Aquí no llegaron alemanes, aquí no llegaron chinos, aquí la máxima, digamos que migración que hemos tenido y donde hemos sido nosotros receptores son venezolanos, pero nosotros no tenemos experiencia de establecer esos tejidos sociales interculturales porque nosotros no hemos tenido como país una trayectoria en ese sentido. Entonces, por supuesto, donde yo vivía y donde yo crecí, yo nunca había nadie distinto, una persona negra, indígena, yo no lo vi. Cuando yo fui a los territorios y empecé a verlos siempre, y en la universidad también uno ve todo el tema de cultural, interculturalidad, pero leerlo en la universidad no es ver a esas personas, no es sentarse con ellos en un kiosco a tomarse un agua de coco, a comerse una arepa de huevo. Eso es muy distinto. Y Claro. ellos también a nosotros, ¿sabes? También, ellos también a nosotros, digamos que nos discriminan, ¿sí? A los del interior y especialmente a los rolos. A mí me decían por allá la cachaca. De Sí, hecho, en sí, toda la costa, yo toda trabajé en la toda la costa, costa, todos los que no sean costeños son cachacos de entrada. pero y tienen cierta, a mí me costó mucho construir relaciones de confianza con ellos, porque me veían primero, obviamente yo nunca he vivido en tierra caliente, siempre tenía mucha ropa, ¿sí? Fuera de eso no me gusta mucho el calor, para ser honesta, pero yo viví en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, en todas partes de Montería, Montelíbano. Yo conocía, sí, pero siempre me ponía mucha ropa. No me gustaba que el sol me diera en los deditos, entonces me ponía zapatos que me cubrían todo el piecito, ¿sí? Entonces la gente, cachaca, deja de ponerte eso, no sé qué. Les parecía horrible los colores de mi ropa, porque yo siempre me vestía con colores de un solo tono y a ellos les gustaban los Los colores fuertes. coloridos, sí. De hecho, me regalaban blusas y cositas así, muy destapadas y la cosa, y no, yo sí soy muy conservadora en eso, porque es que yo no puedo, yo Es nunca tu supe estilo vestirme de otra. de vestir. Sí, claro, entonces ellos me reprochaban eso, y, ay,
es que llevamos a esta cachaca, pero va toda llena de ropa, muchacha, pero es que no, y que. Entonces yo me disculpaba, es que me pican los zancudos, es que me da mucho el sol. Bueno, como sea, me aprendieron a aceptar. Y como sea, tengo amigos de todas partes de este país, pero del Sí. alma, te digo, porque nos la jugamos juntos. Yo nunca los dejé tirados en las épocas de guerra y violencia más pura, los todos lloramos, porque sí te confieso que a mí todo este proceso de violencia en Colombia, de injusticia, porque yo a veces no sé si es más cruel la violencia armada que la violencia estructural, que la corrupción que hay en este país, que la injusticia hacia los sectores más rurales, más populares, como me parece terrible eso. Eso me ha sacado a mí las lágrimas, tú no te imaginas, me rompe el corazón. Pero bueno, se supone que por eso es por lo que nosotros estamos tratando de transformar este país. Y hay mucha gente que realmente se ha beneficiado y digamos que esa gente sea, a partir de su resiliencia, de su capacidad, le hemos ofrecido herramientas para mejorar su calidad de vida. Y eso lo Ujú. hemos logrado en muchos territorios Sí. y con muchas Ese, familias. claro, Eso, eso a mí me produce mucho orgullo, sí. Pero también me da dolor pensar que tanto esfuerzo, y no solamente que hago yo como mujer, conozco muchas organizaciones también, Dios, si no logramos avanzar, porque la corrupción, la gente cree, ¿sí? Que lo que más nos tiene matados en Colombia es la violencia, pero no es la corrupción. sí, Todo lo que se roban y todo lo que pasa en las diferentes formas de corrupción que hay es lo que tiene matado este país y la gente no lo ve. Miren sí. estas movilizaciones sociales. Uno tendría que decir, la primera lucha que hay que hacer es vencer esa corrupción. Y no, la gente está diciendo toda cosa, menos lo Sí, hay esencial. que pasa de todo, ¿no? Y hay una mezcla de todas esas Colombias que venías nombrando, ¿no? Es que hay una mezcla y también porque esas Colombias traen unos conceptos, traen unas formas de vida, traen, y la corrupción también, pienso yo, ¿no? Lo has visto tú más de cerca, también se va mimetizando, ¿no? Y va mimetizándose en su propia cultura. Llevas mucho tiempo, casi más de 20 años, creo yo, trabajando con el CINEP, ¿no? Con este centro de investigación de educación popular y también por medio de él trabajando con temas de educación para la paz. ¿Cuáles son los retos para seguir educando estas diversidades de estos diversos colombianos, colombianas, estos diversos territorios? ¿Cuáles son como a futuro también como las líneas para que Colombia, aún con su diversidad, pueda seguirse educando en la paz? Pues mira, yo lo que creo es que los temas de la corrupción no están mimetizados, de ninguna manera, están más visibles y más descarados que nunca. Lo que pasa es que se están naturalizando y la gente está permitiendo esa naturalización de la corrupción. Por eso no le parece que sea el problema más grave de este país, aunque lo es. Entonces se naturalizó. Yo creo, ¿sí? A través de lo que efectivamente yo llevo 21 años, estoy completando este año 15 en el programa, en el CINEP y el resto de tiempo en el programa por la paz que antecedió. Nosotros nos fusionamos como programa por la paz con el CINEP en el 2006. En todo este tiempo, yo lo que creo, yo no comparto, y seguramente me van a regañar varios de los que lean esta entrevista y sean colegas míos, sí. Toda la gente está empeñada en que hay que innovar, que hay que creer la creatividad y la innovación, y más que todo en la innovación. Entonces, si hay campañas, hasta el presidente habla con economía naranja y todas esas cosas. Pero yo te digo a ti una cosa, Angélica, este país, estas Colombias, no son Alicia en el País de las Maravillas. Estas Colombias pertenecen a Macondo, ¿sí? Claro. Y Ujú. mientras sean macondianas, tenemos que hacer lo mismo, pero distinto. Tenemos que seguir educando a la gente, pero ¿sabes una cosa? Voy a retomar unas palabras de un jesuita muy cercano a mí, el padre Alejandro Angulo, a quien admiro mucho, ¿sí? Y él dice, en términos de educación, nosotros que tenemos que persistir en intentar que la gente pase de una conciencia práctica a una conciencia profunda. ¿Qué significa eso? Que usted controle sus actos, sus actuaciones, controle la manera como usted se relaciona con su país,
con su comunidad, con su familia, con usted mismo, ¿sí? Y la manera como a partir que usted tiene esa autorregulación, no requiere de policías, de alguien que lo vigile, sino que usted a partir de su conciencia dice, no, oiga, yo no me voy a coger este dinero porque no me corresponde, yo no me llevo este lápiz para mi casa porque es de la oficina, ¿sí? Yo no digo, ay, no, yo no me, es que aquí en el trabajo, yo trabajo en el restaurante, entonces sobró media gallina, entonces yo me la llevo para mi casa. Cosas así. Porque Ujú. créeme que las corrupciones se ven, uno piensa en los grandes dinerales que se roban estas personas que sabemos que están en cargos públicos, que se roban el dinero, la plata pública y lo sabemos, ¿sí? Pero la corrupción empieza desde nosotros mismos en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Y desde ahí es donde hay que corregirla. Y desde ahí es donde hay que hacer pedagogía. Y nosotros tenemos que pasar de la tolerancia a la convivencia, ¿sí? Y en esa pedagogía tenemos que rehacer nuestros pactos de convivencia, nuestras reglas, y eso es lo que tenemos que compartir con la gente. A la gente nosotros no tenemos que enseñarle nada. Los Claro. pedagogos tenemos que compartir con la gente todas estas reflexiones a ver si llegamos a consensos, a acuerdos para dentro de la diferencia poder vivir dignamente, porque los colombianos en nuestras Colombias merecemos vivir dignamente. ¿Cómo visualizas a Colombia después de toda esta experiencia? A veces uno se puede poner muy desesperanzador, pero ¿hay esperanza todavía en el proceso de transformación social para nuestro país? Sí, mira, yo creo que lo único que no podemos darnos el lujo, ¿sí? Los colombianos y las colombianas es de perder la esperanza y la fe después de todo lo que hemos hecho y luchado. No, nosotros, y ahí sí me traigo también a otro jesuita acá muy amigo mío, el padre Jorge Julio Mejía. Él habla cosas muy bellas como de esto de que hay que cultivarnos como seres humanos, ¿sí? Cultivar nuestra espiritualidad, porque es de donde nosotros nos agarramos en los peores momentos. Y hoy más que nunca tenemos que crecer en nuestra fe y nuestra fe puesta en el otro, en los demás, en las personas que nos necesitan, en las personas en quienes nos podemos apoyar. Y entre todas y todos seguro que salimos de esto. No va a ser fácil porque hay que trabajar mucho, hay que convencer a otros, pero sabes una cosa que a mí me ilusiona mucho, que vienen otras generaciones que están menos contaminadas. Si tú hablas con las generaciones de ahorita, yo tengo una sobrina de 10 años, ella no habla, no entiende nada de guerras, cuando dicen que estamos en un proceso de paz, ella dice, ¿cómo así? Porque hubo una guerra, esa niña aterrada habla de eso. Ellos no tienen en su cabeza nada de eso. Así que yo pienso que a través de las nuevas generaciones podemos oxigenar a esta Colombia, ¿sí? A estas Colombias le podemos dar otro curso, ¿sí? Y tenemos que seguir apostándole a ese acuerdo de paz. Porque, y también hacer la paz con otros, con el ELN, con esos otros grupos organizados, con los que sea. Hay que negociar, porque nosotros no podemos, no estamos condenados a la guerra ni a la violencia, yo no creo. Entonces, sí, yo sí creo que vamos a salir adelante. Y yo creo que alcanzamos a verlo generación como la mía. Yo creo que vamos a verlo, yo confío en eso, pues. Hay una cosa de ti, que no quiero irme no quiero terminar la entrevista sin poder tocar un poquito, así sea un minuto, sobre este tema, y es que después seguiste también formándote, hiciste un magíster en educación ambiental. ¿Cómo se articula el tema ambiental en todo este proceso de paz y en el conflicto, y lo que ha significado finalmente el conflicto armado Colombia, que está pensado en este conflicto también del territorio, de la tierra? ¿Cómo ha sido para ti también, no sé si iluminativo, consciente o qué luces te ha dado encontrarte y abrazar también toda esta concepto que además yo creo que no es ahora, sino también lo vienes desarrollando desde muy joven, todo este Mm. componente ambiental? Sí, yo hice un magíster en gestión ambiental, pero lo hice como una necesidad. Yo necesitaba entender cómo está el tema ambiental en este país, ¿sí? Cómo funciona el tema de los recursos, porque todo esto es un tema de recursos. Y todo esto tiene que ver con la paz. Porque fíjate que la violencia, obviamente, los conflictos armados que se han llevado casi
Fíjate tú que los bastiones de los actores armados han estado en la selva. Imagínate que cómo no se ha deteriorado, y eso está comprobado en diferentes estudios, todo el deterioro ambiental y la contaminación ambiental que generaron esos actores armados en ecosistemas que son vitales para el país, cómo el aumento desproporcionado de la población genera presión fisiológica sobre los ecosistemas al punto que ya no va a haber agua para todo el mundo, ¿sí? Ya no va a haber tierra para todo el mundo. Esa explotación minera, explotaciones a cielo abierto, que son de lo peor. O sea, todos esos temas ambientales que nosotros tenemos sin resolver, que son problemas socioambientales, pesan mucho en el tema de las conflictividades que tenemos en Colombia. Así que lo ambiental, que para mí es sinónimo de vida, si no lo protegemos, ¿sí? Y si no mitigamos todo lo que está pasando, luego no vamos a tener ni lo uno, ni lo otro, ni nada, porque realmente pues, no va a haber un espacio físico, un ecosistema donde se pueda crear vida y pueda sostenerse la vida. No va a haber cómo. Entonces la relación es toda, absolutamente, es toda, porque, te repito, en este momento hay mucha presión sobre los ecosistemas que tiene Colombia y digamos que la regulación ambiental no es tan estricta, ni tan severa, ni tan, digamos que sistemática como se necesita en este país para proteger reservas, ¿sí? Parques naturales, acuíferos, que los necesitamos como nunca. Así que hay una gran tarea también. Es que en nuestras Colombias, por donde tú lo veas, hay una cantidad de trabajo que hacer, pero lo importante es que hay mucha mano de obra y eso va a resultar muy chévere. Ujú. ¿Hay alguna relación con la premisa cuerpo-territorio? O sea, el cuerpo, digamos, de las mujeres, por ejemplo, que has trabajado, de los jóvenes, de la juventud, y la vinculación con el territorio, ¿encuentras ahí algún tipo de conexión, digamos, desde tus propios análisis personales? Sí, yo creo que hay una relación, una simbiosis, ¿sí? Porque uno puede metafóricamente comparar el cuerpo de uno como el cuerpo de un territorio en donde todo tiene que ser integral. Tú no puedes separar el agua de la tierra, tú no puedes cubrir el sol para los árboles, es decir, y asimismo nuestro cuerpo, yo no puedo separarme de un brazo, yo no puedo separar mi cabeza pues de mis hombros, ¿sí? Sino que todo tiene que ser, hay una correlación y nosotros, de hecho, por aquello de lo vital, tenemos una relación con la tierra, con los territorios. La tierra nos necesita como nosotros a ella. Entonces, para mí es un tema de simbiosis, ¿sí? Eso es incluso una metáfora absolutamente hermosa, porque las dos producen vida. El cuerpo femenino produce vida y la tierra produce alimento, produce vida también. A mí me parece, cuando yo estoy en un territorio, cuando llego, de las cosas que más me gusta hacer es tomar una manotada de tierra y olerla, porque es como si yo estuviera oliendo vida, cultura, como si yo estuviera familiarizándome con el entorno con el cual yo me voy a relacionar desde ese puñado de tierra que tengo en mi mano. Es una sensación que no puedo explicar, porque es más sensorial, sí, pero es una relación absolutamente hermosa. Es como si yo supiera desde ahí qué es lo que me espera. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Carmen, por esta entrevista. Ha sido para mí, pues, también un honor tener una persona que, pues, trabaja tanto las 24 horas y que nos dedique algo de tiempo para investigar sobre tu propia vida, sobre lo que ha significado y sobre los aportes que nos entregas cotidianamente. ¿Cómo quisieras que te recordaran en la historia? ¿Cómo quieres ser recordada por lo menos desde Mujeres que Tejen la Historia? ¿Cuál sería como tu lema? Ah, no, yo soy una luchadora y yo quiero que todo el mundo me recuerde como eso. Yo no fui una cobarde, ¿sí? Que se escondió aquí entre los muros de cemento de Bogotá y me dediqué a decir cositas y a escribir una que otra. No, yo hice a conciencia lo que tenía que hacer y fue irme por todo este país, ayudar a que la gente entienda de qué se trata, dotarlos de herramientas, de conciencia, de comprensiones de cómo funciona un Estado, de usted qué oportunidades tiene, a usted qué le pertenece, sus deberes, sus derechos, todo eso. Yo soy una luchadora que me comprometí con la causa de la paz en este país y que lo seguiré intentando hasta que muera.
Solo eso Muchísimas tengo que decir. gracias. Qué maravilloso. Muchísimas gracias. Te abrazo en la distancia. Gracias. Espero poder volver a verte pronto y agradecerte por haber estado en esta entrevista número 30 de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina. Cuídate mucho, Carmen, por favor, y abraza, sigue trabajando como siempre en la construcción de paz en Colombia, que como siempre la necesitamos más que nunca. Así será, también te mando un fuerte abrazo, un gusto hablar contigo y claro que nos seguiremos viendo, ni más faltaba. Cuídate mucho, bueno. Besos.